el título es muy evidente cómo hemos construido esta historia. Entonces es un espacio más para podernos hacer preguntas sobre cómo queremos transformar las diferentes industrias en las que estamos. Como me presentó María José, me hago parte del equipo de economía circular de Andercol, soy líder de economía circular y, bueno, y hemos dedicado 2 años al trabajo de entender cómo podemos trabajar en esto. Entonces, mucho gusto, voy a compartir pantalla para que podamos comenzar y les voy a empezar a contar pues cómo, de qué se trata la charla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ahí ya la vemos, pero está todavía la presentación chiquita. Dale, listo. ¿Y me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Vamos a poner el modo presentación. Listo, entonces como les decía, nosotros en Andercol hemos trabajado 2 años alrededor de esto. Empezamos básicamente con un propósito, puede sonar muy filosófico, pero sí empezamos con un propósito, fue un equipo llamado a trabajar en cómo podemos sumar y ser parte de la solución del reto de los residuos plásticos que tenemos actualmente. Y desde ese cuestionamiento y ese propósito que nos pusimos desde el comienzo, hemos trabajado en esto. Entonces, bueno, vengo a contarles de esto. Quiero decirles que pues, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos. Hoy tenemos una planta que tiene la capacidad de transformar 20.000 toneladas de PET difícil de reciclar. Es un proceso en el que se ha invertido 8 años de trabajo muy intensivo en investigación y desarrollo, y eso ha requerido la inversión de más de 30 millones de euros. Esto es el resultado, como les decía hace un momento, perdón, de enfocarnos en un propósito, de estar convencidos de que podemos ser parte de la solución y es la transformación de esos residuos PET difíciles de reciclar. Cuando hablo de PET difícil de reciclar, hablo de esos residuos que son de colores, que están contaminados, que están impregnados, por ejemplo, de aceite, o también podríamos hablar inclusive de la ropa. Y es que para trabajar en esto, nosotros decimos como tenemos una de las mejores capacidades para poder sumar a la solución, y es utilizar lo que hemos hecho durante mucho tiempo y lo que mejor sabemos hacer, que es la química. Y por eso decidimos hacer parte de esta apuesta. Y enfocarse en PET en un mundo de residuos que es gigante, empieza principalmente porque nosotros teníamos más de 12 años de experiencia en la transformación de botellas de PET transparentes, que las utilizamos en las resinas de poliéster insaturadas, que ustedes son expertos aquí en este tema. Es decir, que teníamos esa capacidad para poder trabajar en esto, y además porque revisando el mundo de los residuos plásticos, pues nos dimos cuenta que los empaques de PET son los empaques, pues digamos que revisando todos los tipos de empaques, es el segundo empaque más utilizado en el mundo, después de las poliolefinas. Y además, pues nos decían que 1 millón de botellas de PET se vendían por minuto. Es decir, que estábamos bajo un panorama en el que hay todo por hacer, todo por trabajar, y ya habíamos comenzado hace más de 12 años, donde el reciclaje podía decirse que no era cool o no era, digamos, parte de las estrategias de sostenibilidad de las compañías, pero ya teníamos gran parte de ese camino avanzado. Trabajar en esto, pues, implica eh, mucha incertidumbre. Comenzar con esto es un camino en el que hay más preguntas que certidumbres, y esto empieza principalmente pues porque ningún jugador en la industria tiene un, un- unos hechos o unos datos que pudieran demostrar que la tecnología era viable y que realmente podíamos escalar esta tecnología. Y esto pasaba principalmente porque todos los proyectos que estaban eran o muy pequeños o estaban a escala de laboratorio. Y eso implica que pues,
cuando hablamos de ese tipo de proyectos tan pequeños, pues se ve más la posibilidad que la viabilidad. Y generalmente para hacer este tipo de proyectos, pues uno hace muchas vigilancias de tecnología, muchas vigilancias de mercado y ninguno de esos informes pues nos demostraba que había una planta de escala comercial que pudiera demostrar la viabilidad de la tecnología. Cuando tenemos ese panorama, ¿qué implica eso? Pues que tenemos un riesgo enorme y, y al hacer este tipo de inversiones, pues se vuelve más complejo conseguir los montos y además demostrar que esto puede servir. Y eso hace que, que nosotros tengamos muchos cuestionamientos, que nos cuestionen y además de pues decir como ustedes para qué quieren hacer este tipo de cosas en Colombia, cuando pues nosotros sabemos muy bien que en Colombia somos más seguidores de tecnología que creadores de tecnología y pues o desarrolladores de tecnología. Muchas veces creemos que este tipo de cosas no las podemos hacer en nuestro país, sino que se tienen que desarrollar en otras latitudes. Esto hace pues que nosotros nos tengamos que contactar con otros tipos, pues con otras empresas y con otras instituciones y centros de desarrollo en otras partes del mundo, principalmente en Europa, y puedo decirles que pues casi que pagamos por ver y digo que pagamos por ver porque pagamos por ver para demostrarnos que lo que estábamos haciendo, perdón, que lo que estábamos haciendo y en lo que habíamos avanzado, pues era casi que lo que se estaban haciendo en otras partes del mundo. Entonces era casi que nosotros de tener la confianza, por eso digo que generalmente no nos creemos el cuento, y tener la confianza de lo que lo estábamos haciendo bien. Perdón, un momento. Entonces, por eso digo que pagamos por bien, pero bajo ese contexto y todo lo que les he contado, pues nosotros decidimos hacer esta apuesta y esta apuesta, pues después de muchos errores, muchas frustraciones y digamos mucho ensayo y error, podemos decir pues que tenemos esta planta que tiene la capacidad de transformar residuos de PET difíciles de reciclar. Les he mencionado el término desde que comencé hablar, pero cuando hablamos de residuos de PET difíciles de reciclar, eh, son esos residuos o hacer ese reciclaje molecular. Yo no soy química, pero la forma de que lo explico es que nosotros podemos resetear ese plástico. Al resetearlo, lo que hacemos es que volvemos a las materias primas con el que fue producido y lo podemos usar nuevamente para las mismas aplicaciones de las que venían o en otras aplicaciones. Y así es como que le damos una segunda vida al material y entramos en un ciclo de economía circular. Una de las cosas más importantes para empezar con este tipo de proyectos es que en un mundo tan grande de residuos, pues hay que tomar la decisión por dónde comenzamos. Entonces uno era qué tipo de residuos son con los que vamos a trabajar y dónde vamos a utilizar pues esa transformación que vamos a hacer. Es una de las grandes barreras que tiene el tema de economía circular y es, pues nosotros hemos identificado tres principalmente: el abastecimiento, porque cuando hablamos de plásticos y de residuos todo se vuelve muy heterogéneo y están regados por todas partes. El otro es la tecnología y finalmente el mercado, quién es el que puede jalonar realmente el consumo de estos materiales. Entonces, aquí nosotros decidimos apostarle principalmente a tres tipos de residuos de PET. Soy muy enfática en hablar solamente del PET porque cuando hablamos de reciclaje molecular y cuando hablamos de tipos de plásticos es muy importante enfocarse en uno de ellos, especialmente para el desarrollo de esa tecnología. No es posible mezclar los diferentes tipos de plástico, o sí es posible, pero no el resultado que queremos, que es volver a obtener las materias primas, sino sería como un tema más de pirólisis. Y bueno, este es un tema que ya está más desarrollado en el mundo. Y aquí decidimos tomar la decisión de estos tres tipos de residuos. ¿Por qué? Porque tenían una tasa de reciclabilidad muy baja. Las fuentes oficiales pues, nos decían que tienen una tasa de reciclabilidad menor al 5%. Fuentes oficiales, hablo de fuentes oficiales porque precisamente como el mundo del reciclaje apenas empieza a ser importante para todos,
Todavía la trazabilidad de estos materiales no la tenemos en datos muy precisos, y es con información con la que podemos contar pues de fuentes de organizaciones y instituciones que hacen el monitoreo de esto. Para ese entonces, hablar de PET ámbar, hablábamos que se producían en el país eh, más de 20.000 toneladas de PET ámbar, de PET aceite unas 10.000 y de termoformados unas 31.000, cada una con las complejidades que tiene para poderlos transformar. El PET ámbar por su pigmento, el aceite precisamente por estar impregnado y contaminado de esta sustancia que lo vuelve un reto para su lavado, y el termoformado porque los trenes de lavado que existen en el país no están diseñados especialmente para este tipo de empaques. Em, Cuando hablamos de PET ámbar, nosotros, pues yo le digo que es una aventura de color, porque cuando uno empieza a entender un plástico, bueno, se me olvidaba decirles así, en la diapositiva anterior, y era que teníamos esos dos retos: el, el de escoger los materiales, cuáles eran los materiales con los que nos íbamos a enfocar, y segundo, el mercado. El mercado es uno de los retos más importantes, porque pues uno puede tener todas las capacidades y toda la buena intención de transformar un residuo, pero si no encuentras dónde aplicarlo, va a ser muy difícil lograr que pueda ser viable ese modelo de negocio o esa idea que estás presentando al interior de tu compañía. Y viendo todos los retos que nosotros podríamos tener ahí, pues decidimos hacerlo internamente, Andercol como un adoptador temprano donde pudiera incorporar este tipo de transformaciones en las soluciones actuales. Y es así como lo hemos hecho. El PET ámbar les mencionaba, es una aventura de color. Digo que es una aventura porque uno puede ver ese residuo en la calle y bueno, cuando se toma una malta, y lo que hay detrás de ese residuo es entender por qué tiene ese pigmento, cuáles son las bondades, cuáles son las limitaciones, y esto hizo que nosotros tuviéramos que conversar y trabajar de la mano, tanto con el productor de la bebida como con el fabricante de los envases, para reconocer por qué el color tenía que permanecer en el empaque y los retos que teníamos frente a otras tecnologías para disminuir lo que implicaba esto. Y es gracias al PET ámbar que hoy nosotros podemos tener una tecnología patentada en la que nosotros podemos decolorar plásticos de diferentes colores, y eso poderlo llevar a los retos que tiene este desafío que les mencionaba en un comienzo, que es el reto de los residuos plásticos. Y si el ámbar es una aventura de color, pues el PET aceite es es para nosotros decir contra la corriente. El PET aceite nos invita a trabajar más allá de, de un reto de residuos plásticos para trabajar en procesos más limpios. Nos invita también a trabajar en un tema de innovación abierta, donde pudimos establecer relaciones con emprendedores y con otras empresas para poder entender que la nanotecnología podía ser un insumo o una herramienta para poder limpiar plásticos contaminados con este residuo. Y lo más importante, poder saber que esto se puede transferir a otro tipo de industrias, no solamente el PET aceite, sino todos aquellos residuos plásticos que puedan estar contaminados. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de los lubricantes para los vehículos, o hablamos, por ejemplo, de todos estos envases y empaques que se utilizan para la industria cosmética. Entonces se abre un montón de oportunidades, empezando solamente por un reto al que queríamos trabajar, y como les mencionaba, con un propósito de ser parte de esa solución de los residuos plásticos. Y es así como nosotros podemos decir que pues, pues este tipo de trabajo nos ha llevado a tener conversaciones con empresas y con actores con las que nunca antes Andercol había tenido una conversación previa. Nos demuestra que pues para la economía circular tenemos que hablar de colaboración sí o sí, y es que el reto se vuelve tan grande que necesitamos ir muy rápido, y además tenemos que gestionar adecuadamente los recursos, y esto hace que tengamos que hablar con el productor de las bebidas, y
con el productor de las bebidas o con el productor del aceite para poder encontrar esos procesos más limpios, con el fabricante de esos empaques para poder saber cómo los vamos a polimerizar o resetear, como se los explicaba hace un momento. Incluso tener alianzas con empresas que les interesa otro tipo de plástico, no el PET, sino por ejemplo las poliolefinas y bueno, cuando hablamos de las poliolefinas, polipropileno, un polietileno, y eso no es para, pues para hacer más productos, sino inclusive para poder fortalecer las redes de recolección y tener un trabajo más, pues más justo en toda esa cadena y poder saber cuál es el rol que tiene cada uno de los actores y el valor que le agrega cada uno de los actores a esa recolección. Entonces, tenemos un montón de conversaciones y un montón de trabajo conjunto con empresas con las que nunca antes Andercol había pensado tener un plan de trabajo. Y es así como hoy nosotros podemos decir que esa tecnología reduce un 38%, pues tiene un 38, consume un 38% menos de energía, tenemos un 12% menos de emisiones de CO2, consumimos un 17% menos de agua si comparamos el proceso tradicional de producir PET virgen versus a un PET después de un proceso de transformación a través de reciclaje molecular. Y también logramos aumentar el reciclaje de residuos difíciles de reciclar del PET transparente, PET termoformado, PET ámbar y PET aceite, aumentando esa cifra que les mencionaba hace un momento de un 5%. Y lo más importante de esta historia, y quiero que les quede súper claro, es que esta no, en parte de esta historia todavía está por hacerse realidad. Esta es la historia que nosotros queremos contar dentro de 8, pues ya 7 años, en el 2030. Es un reto, es una apuesta que hemos hecho porque sabemos que queremos ser parte de la solución. Es lo que hoy estamos apostando y estamos decididos a trabajar y en los que ustedes hacen parte de esto, porque para poder consumir y transformar estos residuos, ustedes son parte del mercado al que nosotros llegamos. Eh, y es lo que hemos decidido hacer. Hoy parte de esto lo estamos haciendo el ámbar, lo estamos decolorando. Puedo decirles que hoy no tenemos una a escala industrial, pero sí estamos trabajando a escala de laboratorio y tenemos unos resultados que nos gustan. Eh, También hemos trabajado con los emprendimientos y startups que están trabajando en nanotecnología para poder limpiar ese PET aceite y tener esos procesos limpios que nos soñamos cuando hablamos de un proceso de reciclaje. Generalmente, pues hoy muy pocas empresas nos hemos hecho la pregunta de dónde proviene ese material, qué impacto tiene ese material, y cuando nos devolvemos en la cadena, puede ser que tengamos, que seamos, estemos muy orgullosos de poder utilizarlo, pero si no somos conscientes de todo lo que hay en esa cadena para atrás, vamos a generar de pronto un impacto mayor a nivel social y ambiental. Entonces, por eso estamos tan enfocados en esto. Entonces, quiero que les quede muy claro que gran parte de esto no ha pasado, no tenemos la planta de las 20.000 toneladas, pero queremos llegar allá. Todavía no han pasado esos 7 años, pues 8 años en los que hemos invertido en esa investigación y desarrollo, pero ya llevamos 2. Hemos cuantificado alrededor de cuánto podría ser esta apuesta, que es de 30 millones de euros, pero todavía no se han puesto todos esos euros ahí. Pero sí sabemos lo que queremos hacer y es posible que el camino, pues el camino nos cambie. Puede ser que muchos de esos planes no se ejecuten, pero sí tenemos muy claro el propósito y a lo que queremos llegar. Y ustedes se van a preguntar, pues, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué invertir en algo tan incierto? Pues, ¿por qué ensuciarse y hacer una apuesta tan difícil? No, o sea, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Por qué les gustaría ser líderes de este tipo de tecnología en Colombia? ¿Y por qué hacerlo ahora? Estamos en un momento, pues quiero contarles que hoy pues como algunos informes nos dicen que estamos en un momento que se llama la revolución de la sostenibilidad. General Foundation, pues que es una organización que trabaja por un tema de sociedades más justas, equitativas y sostenibles, nos habla de una revolución de la sostenibilidad
y esa revolución dice que tiene la escala de la revolución industrial y va a la velocidad de la revolución de la tecnología y la información. ¿Y qué quiere decir eso? Que mezclando estas dos cosas, esa escala y esa velocidad, pues estamos bajo un momento en la historia económica muy importante en la que tenemos que hacer y tenemos que actuar. Entonces, y pues para explicarles eso, les traigo esta gráfica. Y es que eso lo único que nos dice es que tenemos que empezar a trabajar en algo. Y solamente para entender ese punto de la revolución de la sostenibilidad, vamos a hablar de esta gráfica. Tiene mucha información, voy a mostrárselas como parte por parte. Y es que primero entender que las economías tienen pulsos, ritmos y ciclos. Esta gráfica está hecha bajo los hallazgos y toda la información y los análisis de dos de los más grandes economistas del siglo pasado, que es Nikolai Kondratiev. Nunca sé si pronuncio bien ese apellido, pero hagamos de cuenta que sí. Si alguien sabe, me alza la mano y me dice cómo se pronuncia. Y Joseph Schumpeter, ellos encontraron que realmente las economías tenían unos ciclos de inversión y de desinversión. Esos ciclos eran largos y empezaron a analizar por qué se daba esto. Entonces, la gráfica azul nos muestra 5 ciclos largos en donde primero empezamos con la máquina de vapor, luego llega la industria metalúrgica y el ferrocarril, luego llega la energía eléctrica y la industria química. Cuarto, tenemos toda la evolución de la industria petroquímica y quinto, la industria de la información y las telecomunicaciones. Cada ciclo puede durar entre unos 50 y unos 60 años y en cada ciclo se ve como las grafiquitas azules nos muestran cómo aparecen nuevas empresas. Esas nuevas empresas dan respuesta a esas nuevas tecnologías que podemos poner en el mercado, pero cada vez que una tecnología empieza a ser obsoleta, pues empieza a nacer otra. Y además, cada uno de esos ciclos se ve marcado por momentos que vimos en la historia como la larga y la Gran Depresión, la crisis del petróleo, la crisis financiera del 2008. Esa es una gráfica del 2016, pero seguramente que si esa gráfica fuera dibujada recientemente, podríamos tener ahí la crisis que vivimos con el COVID. Mm, la grafiquita, la línea roja nos muestra el consumo a medida en que hemos tenido esos ciclos tecnológicos, cómo hemos hecho la extracción de recursos naturales y está bajo el modelo que tenemos actualmente de extraer, usar y botar. Y por allá, junto con con la línea naranja, pues empieza a haber como una relación y es que la línea naranja nos empieza a hablar de los límites planetarios y esa línea roja empieza a mostrar cómo puede haber un descenso de la extracción de estos recursos naturales. Y ahí es cuando empezamos a escuchar lo que tenemos en la capa de ozono, estos huecos que tenemos en la capa de ozono, que vamos a tener más plásticos que peces en el 2050 en el océano, que estamos frente a una crisis de cambio climático. Bueno, empezamos a escuchar todas estas alarmas y ahí es donde vemos que todo esto es perfecto para que tengamos el descenso de de una ola y el crecimiento de otra. Y aquí es que lo que está pasando es que estamos experimentando el cambio hacia un nuevo orden. eh, Estamos viendo cambios geopolíticos, cambios económicos, culturales, morales, que lo que nos dicen es tenemos que, pues estamos en un momento de incertidumbre, pues miren dónde estamos del 2020 al 2030, si lo queramos o no, estamos viviendo, somos los actores de este momento y tenemos que abrazar esa incertidumbre y empezar a hacer algo. Desde Andercol nosotros hemos decidido hacer la apuesta y es esa apuesta a trabajar en pro de algún proyecto o algo que sume a los retos que tenemos en sostenibilidad y la invitación también es para ustedes. Hay que empezar a hacer algo y porque las compañías que no decían hacerlo, pues como lo vemos en la gráfica anterior, es posible que cualquier tecnología que no demuestre y no vaya acorde a esos desafíos que estamos teniendo en la sociedad, pues pueden tender a desaparecer.
Eh, Otro de los aspectos que nosotros consideramos por qué trabajar en esto, por qué es importante, y es que nosotros como empresa estamos convencidos de que somos muy importantes para la sociedad. Yo solamente les quiero recordar acá que como empresa nosotros tenemos la capacidad de generar ingresos y riquezas, pagamos impuestos y eso hace que tengamos el desarrollo a nivel de infraestructura, de educación, de seguridad para los países, pues para nuestro país en este caso. Hay muchos países que han logrado salir de la pobreza gracias a las empresas, y nosotros como empresa tenemos unos impactos muy importantes a lo largo de toda nuestra cadena, directos e indirectos, y es por eso que se hace tan importante que nosotros podamos pensar qué es lo que vamos a hacer para poder generar ese desarrollo social, ese impacto ambiental y económico que queremos. Yo solamente quiero que se hagan la pregunta, eh, que hagan los números y el cálculo del impacto que ustedes tienen en sus empleados, sus familias, sus proveedores, sus clientes, y eso a qué países llega o a qué zonas llega, para que veamos el impacto que podamos tener cuando tomamos una decisión como esta. Y otra de las razones es que nosotros pues queremos ser parte de lo que hoy conocemos como economía circular. Sabemos que el tema de los residuos plásticos es una problemática gigante, eh, y ninguna tecnología, ninguna empresa estará en la capacidad para resolverlo por sí solo. Entonces, cualquier cosa que hagamos puede sumar, puede ser parte de la solución que estamos buscando, y además hemos entendido que ser parte de esto implica soluciones, lo que conocemos como aguas arriba para reducir los plásticos y aguas abajo. Hablando de aguas arriba, entonces tenemos un tema de reducción del uso de los plásticos y a través de el ecodiseño y la reutilización. Tenemos un tema de tecnologías, no solamente a través del reciclaje mecánico, sino también del reciclaje molecular, y debemos trabajar sí o sí con las regulaciones y con toda la normatividad política que nos ayude a generar el impacto que estamos buscando para que se pueda dar esta transición. Entonces, sabemos que tenemos que hacerlo bajo esta mirada, y no solamente desde nosotros como compañía meternos y trabajar encerrados y ponerlo, sino que tenemos que trabajar con un montón de actores para que se pueda dar. Tendríamos todas las razones para no hacerlo. Nos hemos encontrado que es muy difícil, es muy retador, hay muchos obstáculos, solo por mencionarles algunas, hay barreras financieras y económicas, pues cuando les hablo de esa inversión y ver los montos que implica hacer eso, pues a uno, pues uno dice, es muy riesgoso, es de mucha incertidumbre. Todos los cambios, cualquier modificación que hagamos implica un gran riesgo para las compañías. Tenemos barreras organizacionales, y es que hacer esto implica cambios en la manera como nos relacionamos, pues con otras empresas en la misma organización, desde el modelo de compras. Cuando yo les mencionaba hace un momento esa forma de poder trabajar con otras organizaciones, por ejemplo de reciclaje, cuando nunca nos habíamos hecho esta pregunta, o interesarnos en trabajar con una empresa que nada tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, eso implica cambios dentro de la organización. Lo mismo que la colaboración con otros actores, no solamente es ese trabajo conjunto, sino que aquí eh, es un trabajo en el que dependemos unos de otros, y pues nosotros estamos diseñados actualmente para no depender del otro, y eso hace que nos hagamos preguntas como entonces, ¿quién tiene la información? ¿Hasta dónde va la se me trabó la palabra confidencialidad de, de la información? ¿Cómo vamos a trabajar con, pues como con el modelo de negocio, quién pone qué? Bueno, aquí hay varias cosas que hoy no están resueltas, hay que empezarlas a hacer y ejecutar, porque si no, no vamos a trabajar en esto. Tenemos muchos vacíos en la regulación, pues en Colombia hoy no hay una regulación que soporte el tema del reciclaje molecular. Entonces, si uno quisiera, pues no solamente esperaría a que el gobierno tome la decisión para empezar a trabajar en esto, pero
muchas veces las empresas tenemos que ir más rápido que esa regulación y estar preparados, incluso ayudarle al gobierno a trabajar en esto, barreras culturales y, bueno, barreras de tecnología, como se los mencioné, pagamos por ver, hoy todos estamos como en lo mismo, pero estamos haciendo poniendo el mayor de los esfuerzos para trabajar en esto. Eh, Quiero cerrar diciéndoles que pues así como se los había dicho, esto es un tema de voluntad, esto es un tema de un propósito. eh, Queremos ser parte de la solución, transformar residuos de PET difíciles de reciclar, nos queremos meter con los difíciles de reciclar, porque ya una botella de PET transparente donde viene el agua y las gaseosas es fácil, ya está la tecnología, esa tecnología está muy escalada, eh, y sabemos que tenemos una gran capacidad y que esa capacidad la deberíamos utilizar, que es la química, para poder transformar esos residuos y llevarlo a soluciones en las que lo podamos utilizar y tenga un mayor uso. Entonces esto ha sido voluntad y además porque sabemos que la industria, pues la empresa que no se meta en esto, pues o se lo va a exigir la regulación o se lo va a exigir el mercado. Es decir, quien no se quiera montar en esto, pues finalmente puede estar destinado a verse en esa ola que va en descenso, como se los mostraba, y no queremos ser parte de esa ola, sino que queremos empezar a ser parte de ese nuevo cambio y ese nuevo orden que estamos viendo, que es hacia la sostenibilidad. Y bueno, como esto fue una historia que nosotros hemos creado, pues la invitación es que si vamos a soñar, exageremos, eh, pues tengamos digamos que la confianza que podemos trabajar en esto y que podemos ser parte de esa solución y de poder trabajar en este tipo de proyectos que cada vez que los mencionamos, cada vez que los vemos, nos emociona y nos hace pensar que, bueno, que tenemos un propósito por el que trabajar y hacerlo todos los días. Muchas gracias. Preguntas. Pilar, muchas gracias por tu presentación, muy interesante y muy bueno pues conocer qué se está haciendo desde otras industrias. Acá pues abrir el espacio para las personas que tengan preguntas, si quieren levantar la mano, abrir el micrófono, bienvenidos. Y mientras tenemos preguntas del público, yo sí quería hacerte una pregunta. Tú nos hablabas en el tema de del PET de aceite, que con nanotecnología se podía hacer este reciclaje y también para otro tipo de residuos. Por ejemplo, no sé si hayan tenido el caso, si lo hayan estudiado, pero por ejemplo, un PET que esté contaminado con resina, ¿han intentado o han visto el caso? No, actualmente no nos hemos metido. Pues hoy, cuando hablamos de economía circular, tenemos como dos ciclos. Está el ciclo cerrado y está el ciclo abierto. Hoy desde Andercol nosotros estamos trabajando en un tema de ciclo abierto en el que nosotros estamos transformando los residuos de otras industrias para incorporarlo a nuestros procesos productivos como materias primas que vienen de un proceso reciclado, pues de un proceso de transformación y que son materias primas recicladas. Eh, Hay otro que es el ciclo cerrado y es que en tu mismo pues, ciclo de producción puedes utilizar tus residuos y los incorporas o cierras tu ciclo de productos, ¿cierto? Cuando hablamos de materiales compuestos tenemos un gran reto. No crean que no nos hemos hecho esa pregunta, especialmente pues con los desafíos que tenemos, por ejemplo, en- con con los parques eólicos, pues hay una gran cantidad de, de estos postes, pues de estas turbinas que sabemos que hay que reciclar. Esto ya lo hemos investigado, está en fase en el mundo. No hay una industria hoy, pues o una empresa que lo esté haciendo a escala comercial, pero estamos trabajando y revisando pues como todo lo que está pasando para poder ayudar a cerrar el ciclo de estos materiales que hoy, aunque tienen un un ciclo de vida muy largo y que hoy, o sea, transformando esas botellas de PET le podemos dar una duración muy larga, pues sabemos que al final, yo digo que eso se convierte en un pasivo, en un pasivo ambiental, porque pues también nos tenemos que hacer la pregunta de cómo de cómo vamos a hacer el cierre del ciclo de vida. Lo bueno es que antes, o sea, por lo menos nos estamos haciendo esas preguntas. Hace muy poquito tiempo dentro de las organizaciones no teníamos la oportunidad
de hacer esto y no había tanta presión. Hoy tenemos una presión enorme desde, no sé, desde los medios de comunicación, no somos ajenos a escuchar todo lo que está pasando, pues o por lo menos miren lo que pasó en Turquía ayer, eh, las inundaciones que tenemos permanentemente, o sea, sí, sí es un hecho el tema del cambio climático, y es un hecho que sí tenemos que ser parte de la reducción de esas emisiones de CO2, que como país nos hemos propuesto y que como compañía deberíamos tener un plan para saber cuánto vamos a reducir eso. Eh, si todos hacemos algo, por eso les digo, si todos hacemos algo y si todos nos hacemos la pregunta, puede sonar súper filosófico, súper romántico. Yo siempre pongo el ejemplo de un pitillo, pues cuando la gente consume un pitillo, entonces dice, pero es que es un pitillo. Y yo siempre digo, pero multiplicarlo por el montón de gente que conoces o por el montón de gente que vive en tu ciudad, en tu país, ¿cuántos pitillos son? Nunca nos imaginamos la cantidad de residuos que generamos y los que podríamos evitar o si somos más conscientes. Por eso el tema del ecodiseño es importante. El tema de la colaboración se vuelve imprescindible en este tema. O sea, uno cree que eso es, muchas veces decimos, no, pero es que eso es responsabilidad del que lo puso en el mercado. Pues sí, no, o sea, sí, no, pues porque yo necesito de ese empaque o yo necesito de tu resina para poder llegar al mercado. Entonces se vuelve un tema de colaboración. Aquí hay demasiado tema, pero lo importante y lo mejor de este espacio es que nos podamos ir sensibilizados, o sea, sensibilizados de, primero, atrevámonos a soñar, ¿cierto? Atrevámonos a pensar, pues eso es imaginarse un futuro y lo peor que pueda pasar es que eso no pase, pero por lo menos estamos trabajando en eso. Listo, por lo menos estamos intentando, le estamos haciendo algo. Eso para mí es como, bueno, ya, o sea, estamos haciendo una buena acción para que eso suceda. Eso es como lo que yo quisiera que nos lleváramos acá y sobre todo en este material que es tan importante, pues como en las aplicaciones que vemos en la sociedad, pero también que ya es momento de empezar a pensar cómo vamos a cerrar el ciclo de ese material. Entonces, creo que me extendí en en la respuesta, pero no hemos visto el tema de las resinas, en la pregunta que me hacías. No, no, buenísimo y buenísimo pues todo lo que nos estás diciendo y digamos que ese tema de poder sensibilizar. También nos hacen, Laura Melo de Xiplas nos hace un par de preguntas más y es la primera un poco en línea con lo que hablábamos y es si un PET contaminado con fibra de vidrio se podría incorporar. Eso es la primera. También nos dice que cuánto es el porcentaje máximo de PET que logran incorporar en las resinas. Nos pregunta. Sí, nosotros hoy incorporamos en la resina entre un 25 y un 30%. Es decir, hoy cuando miramos como desde el concepto que es economía circular, hoy en economía circular tú puedes hacer muchas cosas. Hay que tomar como una estrategia. Esa estrategia hoy de nosotros, también de lo que hacemos en nuestros procesos productivos, la recirculación de agua, disminución de residuos en nuestras plantas, todo eso, digamos que un foco es poder trabajar con material reciclado. Y ese material reciclado se ve en las resinas, que son las resinas que utilizamos pues, para poliéster insaturado y tiene entre un 25 y un 30%. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de reciclaje molecular, acuérdense pues que yo no soy química, aquí tendría que estar Juli, que es mi compañera y es yo le digo que es la más tesa en temas de química, pero lo que yo he podido entender, me voy a poner a prueba, es que cuando hablamos de reciclaje molecular, nosotros lo que hacemos es, se los voy a explicar, o sea, como yo lo entiendo, estamos en una fiesta, nos sobró un pedazo de torta, ¿cierto? Y esa torta la vamos a botar, pero decimos, no, no la botemos, hagamos el reciclaje molecular. Entonces, cuando le hacemos el reciclaje molecular a esa torta, nosotros podemos sacar el chocolate, el azúcar, la harina, no sé, los huevos, podríamos sacar cada uno de esos componentes y cuando los separamos podríamos hacer nuevamente la misma torta o podríamos hacer unas galletas, unos cupcakes o unas barras, podríamos hacer diferentes cosas. Así pasa con el reciclaje molecular. Entonces tenemos un PET de estos y lo podemos separar para volver a hacer el mismo empaque o podríamos hacer fibras textiles o esas materias primas se podrían utilizar para hacer otro tipo de plásticos y otras aplicaciones. Entonces, el material tiene que ser de alguna forma muy heterogéneo. Entonces, para la pregunta que nos está haciendo, no recuerdo el nombre de la persona que me dijiste que no lo hacía, eh, Laura Melo.
Laura, cuando nosotros tenemos esa resina y además tenemos la fibra de vidrio, separar esto es muy complejo. Hoy estamos en el proceso de entender cómo lo podríamos hacer, porque hoy no tenemos las capacidades para poder separar esto por partes. Estamos trabajando con instituciones europeas de verdad que le han trabajado muchísimo al tema para poder entender cómo podemos empezar a hacerlo, pero es parte de las preguntas que nos hacemos, no crean que todos los días, porque aunque es una muy buena solución, podemos reemplazar otros tipos de materiales, ahorramos en energía, ahorramos en logística, como lo hacen los materiales compuestos. Bueno, ya tenemos que hacernos la pregunta de cómo vamos a cerrar el ciclo. Hasta el momento no, Laura, no lo hemos encontrado. Bueno, muchas gracias, Pilar. Acá tenemos más preguntas. John Alberto Ochoa nos pregunta si se está aplicando actualmente el reciclaje molecular en las tapas y etiquetas de las botellas PET. Mira, cuando tenemos la botella, pues tenemos la tapa y la etiqueta que son de otro material que es polipropileno. Y el PET de botella, por eso también es una de las razones para enfocarnos en otros tipos de residuos, y es que las botellas, pues si uno fuera como honesto con el cuento, uno diría como, pues si es botella, volvémoslo a usar en botella, ¿cierto? Entonces el objetivo es que lo que se utilizó para botella, mínimo, por lo menos, se vuelva a utilizar para esa misma aplicación. Y las tapas y estas hoy principalmente se utilizan para hacer madera plástica. Listo. Eh, en el mundo sí hay, y en Colombia también hay un gran interés de algunas empresas para hacer reciclaje molecular de poliolefinas. También está en proceso, pues, y como avanzado de, de este tipo de reciclaje, pero en Colombia hoy, que yo conozca, no hay una planta industrial que haga reciclaje molecular de poliolefinas, pero claro, el mismo proceso que hacemos con el PET y como lo que les expliqué de la torta, se podría lograr con las poliolefinas, pero actualmente en nuestro país lo utilizamos como material de relleno. Por ejemplo, entiendo que DAO creo que está trabajando para el tema eh, de las de las carreteras, un tema de infraestructura para poder mejorar el pavimento, y lo podemos tener para un tema de madera plástica, o si tiene unas condiciones muy buenas, podríamos hacer nuevamente, eso se peletiza, o sea, luego volvemos y lo peletizamos y volvemos a hacer empaques, o sea, si tiene una muy buena calidad. Buenísimo, listo. Aquí hay algo importante, y es que cuando hablamos de reciclaje molecular, en el mundo se está hablando de los diferentes tipos de plástico, inclusive hasta el 7, que son de diferentes capas, cuando hablamos de materiales que tienen diferentes capas, y que eso es un reto, porque pues claro, cuando lo vayamos a transformar, no sabemos en qué lo vamos a utilizar y cómo va a ser esa transformación. Entonces hoy la manera que le encontramos uso es en la madera plástica. Listo, buenísimo. Tenemos otra pregunta de Paola Ruge, que es parte de nuestro equipo de Ecoplásticos, y es si conocen otros métodos para reutilizar o reciclar los residuos de PRFV diferentes al reciclaje molecular. No, no, pero podemos empezar a trabajar juntos como en una actualización de información, de qué está pasando en el mundo frente a esto. Yo creo que sería bueno estar como atentos de qué se está haciendo, qué centros de investigación están trabajando en esto, cuáles son los hallazgos que han tenido, los avances, pero no, Paola. No lo tenemos. Es que es muy nuevo, es que a mí me da como que qué bueno poderles tener respuesta, pero solamente hace un año tengo un artículo pues es reciente. Hola, ¿ustedes nos escuchan? ¿Tú me escuchas, Pau? Ok, perfecto. Bueno, estamos teniendo un problema técnico con Pilar, ya vamos a hablar con ella para resolverlo.
Despedimos 2 minuticos mientras Pilar se vuelve a conectar. Bueno, ya volvió Pilar. Hola, qué pena, Hola, se cayó el Pilar. internet. No, no te preocupes. Listo, acá creo que nos están escribiendo otra pregunta. Bueno, no sé si tienen más preguntas, si quieren igual prender sus micrófonos también está bien. Pues si no hay preguntas, yo sí quisiera preguntarle al público, como cuáles son las, digamos que como que han hablado dentro de su organización frente al cierre de ciclo de este tipo de materiales, que hablan con sus clientes, cómo ven el panorama, cualquier cosa que nos puedan compartir es súper valioso. También para entender el contexto y si la gente se está preguntando algo o simplemente somos nosotros que estamos al interior de la organización maniáticos con el tema y estamos preguntándonos eso todo el día. Bueno, acá Laura tiene la mano levantada. Laura, bienvenida, abre el micrófono, tranquila. Bueno, muchas gracias por el espacio. A mí me encanta, yo soy ingeniera química y me encanta la parte de reciclaje. Yo trabajo para Exiplast y nosotros pues estamos trabajando, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de Ática. Ática es una Sí. compañía que hace como gestión de residuos y de aprovechamiento de los residuos. Sin embargo, hicimos un estudio con ellos de nosotros hacemos cubiertas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y la idea que teníamos era poder utilizar los residuos de nuestro proceso como CDR, combustible de residuos, pero finalmente no pudimos. O sea, la fibra de vidrio contamina tanto el proceso que no fue posible. Entonces, sí es importante seguir trabajando. Nosotros, por ejemplo, en la investigación tecnológica que hemos hecho, hay una empresa en Italia que sí hace la reincorporación del reciclaje del producto no conforme de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Sin embargo, pues ha sido muy difícil contactarnos con ellos para poder cómo asemejar el proceso o entender cómo lo hacen. Pero entonces sí, o sea, desde, por ejemplo, desde Exiplas sí estamos tratando de trabajar porque pues es importante de disminuir el impacto tan grande ambiental que nosotros tenemos. Laura, súper interesante. Y eso que estás mencionando es el día a día que yo vivo. Es un tema de, yo le digo que es una montaña rusa, y es que nos encontramos con demasiados desafíos y con demasiados obstáculos que uno diría como, no, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Pero somos los que estamos abriendo el camino y ese contacto que estás diciendo que es complejo, por ejemplo, ahí, María José, podríamos revisar si nosotros desde Andercol podríamos hacer ese, pues como ese contacto. Ya hemos hecho muchos, entonces creo que nos tenemos confianza para hacerlo, para revisar, pues, por ejemplo, ahí me gusta mucho tu intervención, Laura, y muchísimas gracias por compartirlo y así es que podemos generar, empezar a trabajar en el desarrollo de algo para estas, pues como para estos retos que tenemos. Entonces, quiero decirte, tranquila, eso pasa. Tenemos desafíos en los que empezamos a trabajar y se vuelve muy complejo. Quiero compartirles, por ejemplo, que nosotros hoy
estamos muy enfocados en el tema del termoformado porque nos ha mostrado unos resultados muy interesantes del termoformado de PET transparente. Sin embargo, imagínense cuál es el principal reto que tenemos, que uno diría como, ay, pero tranquila, eso pasa, es el abastecimiento. Al ser un residuo que generalmente no recogemos, las cadenas de recolección no están preparadas para eso. Entonces, hoy se nos ha vuelto un foco de saber cómo vamos a hacer para recoger este material. Miren que no tiene nada que ver con la transformación, o sea, tenemos la tecnología, vemos que lo podemos incorporar en nuestros productos, el mercado lo puede hacer porque no afecta la calidad, pero recogerlo se ha vuelto un desafío. Entonces empezamos a tener otro tipo de preguntas que antes no eran parte de la conversación, pero para poder trabajar en eso nos tenemos que untar, digo yo, eh, y poderlo resolver. Entonces, Laura, sí, eso pasa, lo que te pasó, tranquila, pues cuando hablamos de residuos podemos encontrarnos eso, pero lo bueno es saber por qué, qué más podemos hacer y eso que nos dices, por ejemplo, en Italia, si alguien lo está haciendo, cuando hablamos de estas cosas hay una gran apertura de poder transferir ese conocimiento o ayudar para que lo podamos utilizar en otras partes del mundo. Entonces, si quieres, también podríamos revisar cómo hacemos el contacto, miramos a ver qué podríamos trabajar en eso. Buenísimo, Laura y Pilar, muchas gracias. Sí, importante también conocer qué actores internacionales están trabajando en estos temas y de pronto tienen nuevas tecnologías que nosotros todavía no estamos manejando. Y pues bueno, eso también es parte un poco de nuestro trabajo y también mientras, no sé si tengamos más personas que tengan comentarios o preguntas, pero también mientras tanto, contarte, Pilar, que un poco lo que yo te decía cuando te contactamos, y es que precisamente desde el MACO ese es un tema que nos interesa mucho, el tema del reciclaje, porque precisamente y específicamente en el tema de materiales compuestos vemos que es un poquito más complejo que de pronto otros sectores. Entonces, pues nos interesa muchísimo conocer qué está pasando, qué experiencias están teniendo otras empresas, qué experiencias está teniendo fuera de Colombia, fuera del continente. Y empezar a aprender de eso porque realmente sí, lo que tú dices, es una pregunta que hoy en día es fundamental hacerse. La sostenibilidad hoy en día es fundamental para cualquier compañía y para mantenerse en el mercado. Entonces, pues no, buenísimo. No sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario. Por el momento no veo más en el chat ni manos levantadas. Entonces, bueno, no, yo creo que ya con esto finalizaríamos nuestro webinar de hoy. Pilar, mil gracias por esta sesión y por tu acompañamiento acá y responder todas nuestras preguntas. Si nos das autorización, enviaremos la presentación, estaremos enviando el video también a las personas que nos acompañan. Acá Laura nos está poniendo el nombre de la empresa. Y pues Brinza bueno, plástica. Brinza Plástica. Y pues bueno, ya continuaremos en contacto para continuar haciendo cosas y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo creo que ya con esto cerramos, Pilar, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un feliz día y bueno, y hacerse las preguntas incómodas. Listo, que tengan un feliz Buenísimo. día. Gracias por el espacio. Chao. Bueno, feliz día. Gracias, Adiós. Pilar. Chao, gracias.